Tengo visitas, no voy a estar tan solo en esta mañana. Ya ha pasado el mediodía, momento que abrimos la puerta y llegan las visitas. Querida amiga, colaboradora Noelia Durante, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Tanto tiempo. Bienvenida nuevamente a este aire. Gracias. Lo necesitaba. Bueno, te vine a visitar porque te vi solito. Me viste solo, está bien. Abrí la puerta gracias. y dije, ay, Lucy, entré. Pobre Gabriel. Te voy a dar una mano. En este día tan impiadoso para... Por favor, que no haga más frío, que no nieve, que no llueva, porque hay gente que la pasa mal. No, para, no estoy tan de acuerdo en eso. Digo, Sí, para que haga este gente... frío, para que hasta este frío de mierda, mojando, ¿no? Digo, que nos mojemos con nieve, por lo menos ahí hay algo de singularidad que cambia la lógica horrible. Yo pienso en la gente que la pasa mal con el frío, que no tiene calefacción, que vive en la calle, etcétera. Sí, ni hablar. Yo odio el frío, la paso muy mal. Y paralizante cada vez más, ¿no? Pensemos en la gente que no tiene calefacción, que tiene una garrafa, que no llegó a cada comprar año que pasa de nuestra fecha de origen del calendario, es como que el frío se pone más paralizante. También, sí, a mí ¿no? me paraliza, literalmente. No sé qué más ponerme. Y bueno, nada, eso. Bien, vamos a estar hablando de algo que va a suceder pronto en la Universidad Nacional de La Plata, porque va a ser sede del primer congreso latinoamericano de Universidad Pública y Feminismos Contemporáneos. Bien, esto va a ser el 3 y 4 de julio próximo, sí, dentro de muy poquitos días. Gabriel, muy bien, hiciste los deberes, me encanta. Me encanta que te hayas aprendido de las fechas. Cuánta maldad, diría Silvio Soldán. Cuánta maldad. No puede haber tanta maldad, mi amor. Tanta maldad. 120 años cumple la Universidad Nacional de La Plata el 12 de agosto. En ese marco, obviamente que 3 y 4 de julio es antes. Sí, claro, es antes. Pero en la jornada del 3 y 4 de julio se va a estar hablando de los 120 años de la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad es pionera, quieras o no, en los feminismos. Más allá de los laburos académicos, de las investigaciones, del laburo en extensión que tiene fuerte la universidad, de los ensayos, etcétera, etcétera, de la academia, hay un gran accionar feminista en la universidad. Recordemos que fue una de las primeras universidades en pronunciarse acerca de el aborto, una de las primeras universidades que tuvo baños intersex, digamos, una de las primeras universidades que dio un título no binario, ¿sí? Que reconoció antes de la ley de identidad de género en su posibilidad de que una alumna o un alumno se pudiese inscribir con su identidad autopercibida. Digamos, esta universidad ha sido pionera en lo que tiene que ver con feminismos y identidades disidentes. ¿Sí? Así que, bueno, 3 y 4 de julio, contemos que las fechas para presentar trabajos cerró, pero vos te podés anotar como asistente al congreso. Venís el 3 de julio acá al edificio Sergio Kargachov, va a ser seguramente en el segundo subsuelo. A ver, ahí tiene si se quiere, una doble modalidad, abierto al público en términos generales. En términos generales y además gratuito, hay que decirlo, claro, no se paga nada. Pero en términos académicos, hay un capítulo académico muy importante. Como todo congreso. Donde se presentan ponencias y demás, eso sí ya está cerrado. Eso está cerrado, hay más de 150 trabajos presentados en formato académico, digamos, de ensayo, investigación, avance de tesis y demás, o se presentaron podcasts y trabajos multiformatos. Esos trabajos multiformatos y podcasts van a estar siendo publicados en los medios de la UNLP, así que también la radio y el canal de la televisión va a estar mostrando esos trabajos. Va a haber en los subsuelos y en la planta baja del edificio una muestra de arte también, porque había un formato de trabajo para presentar que tiene que ver con imagen, ¿sí? Fotografía, diseño, y esos formatos se van a estar presentando, van a estar siendo exhibidos en el edificio, así que también te puedes acercar a verlo. Si no tenés tiempo de ver una charla, de escuchar una charla, puedes ver lo que salga de ahí, digamos, ¿sí? Es público gratuito, viniste, anotás, y si querés tu certificado de asistencia, te pasás por la mesa que va a haber de inscripción para que luego te llegue el certificado de asistencia. Así que la verdad que, y además, estas 2 semanas previas
al Congreso, hay actividades descentralizadas del Congreso. Un minuto antes de recibir a la invitada que tenemos en línea telefónica, las trabajadoras de los medios públicos, de la universidad, de la radio y del canal, vamos a estar haciendo un taller que se llama Comunicar con Perspectiva de Género, que está destinada a las unidades académicas, a todo el personal docente, no docente y estudiantes que quieran tener herramientas comunicacionales para poder comunicar con perspectiva de género. Va a ser este jueves 26 en el aula del canal de la universidad, acá en el 8º piso, y te anotás mandando un correo electrónico a mediosprosecretaria@gmail.com. Es presencial y es a las 12 del mediodía, de 12 a 13:30. Público en general. Sí, público que no tenga nociones de comunicación Sí. ni de género. Es un taller bastante, si se quiere, básico. No sé, un trabajador no docente que trabaja en el departamento de alumnos de informática y quiere redactar me imagino, por sus ejemplo. correos con una perspectiva de género, Claro. más inclusivo, más igualitario, lo puede hacer. Bien, ¿Sí? buenísimo. Repitamos, ¿cómo se inscriben y cuándo va a ser? Tenés que mandar un correo a medios, en plural, mediosprosecretaria@gmail.com, y va a ser este jueves 26 de 12 a 13:30 presencial acá en el aula que tiene nuestro canal de televisión en el 8º piso del edificio Sergio Karakachov. Muy bien. Lo que estamos contándote es que la Universidad Nacional de La Plata será organizadora y sede del primer Congreso Latinoamericano, Universidad Pública y Feminismos Contemporáneos. Se esperan un montón de actividades para los días 3 y 4 de julio próximos. ¿Dónde se van a desarrollar? Se van a desarrollar enteramente en este edificio donde está montada la radio, donde está montada también el canal, donde funcionamos los medios de la Universidad Nacional de La Plata, que es el Centro de Convenciones Sergio Karakachov, y ahí vamos a recibir a una enorme cantidad de expositores, expositoras. Básicamente expositoras. Básicamente expositoras. Sí. Vamos a hablar con una de ellas. Vamos a hablar con una de ellas porque el jueves 3 de julio, que es el inicio de este congreso, a las 11 horas va a haber un conversatorio que se va a dar a conocer por Universidad Pública y procesos de democratización, debates y apuestas feministas, que va a ser acá en el Karakachov, en el subsuelo, en el aula -203. Entre ellas van a estar Dora Barrancos, Valentina Castro, Beatriz Gentile, Ana Julia Ramírez y Viviana Sebane. Y ahora vamos a estar en comunicación con Valentina Castro, que es socióloga, es docente de la Universidad Nacional de La Plata, ella pertenece a Flaxo y es columnista económica en Somos Radio y en EVA TV. Valentina, ¿nos escuchás? Acá Gabriel y Noelia te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Bien, todo bien. Bueno, Valentina, gracias por la comunicación y bueno, la semana que viene nos vamos a cruzar en este congreso. Vos sos parte de la Universidad Nacional de La Plata. En principio, preguntarte qué te genera a vos este tipo de encuentros, dado el contexto en donde los feminismos, desde un cierto tiempo a esta parte, han sido bastante bastardeados, sobre todo por algunos círculos y sobre todo también particularmente por el presidente de la Nación, donde sistemáticamente se están dando discursos bastante hostiles, sobre todo a las mujeres y a los feminismos en general. Bueno, principalmente la novedad y la necesidad de generar espacios para encontrarnos y debatir creo que hoy son muy necesarios, sobre todo justamente como mencionaban, todo lo que estamos atravesando desde los feminismos, pero también desde la universidad, ¿no? Decíamos, bueno, el presidente se puso enemigos directos y dentro de esos grandes grupos de enemigos están los feminismos, pero también están las universidades, un ataque directo al patrimonio público permanentemente, como lo hace con la salud pública, pero también como lo hace con la educación pública, con las universidades y sobre todo pensar qué agenda tenemos los feminismos frente a un ataque permanente por parte del gobierno actual, todo en un escenario que me parece que no hay que dejarlo pasar, que estamos frente a la proscripción de una mujer, una de las líderes políticas más importantes de Latinoamérica, de la historia reciente, y eso también tiene que ver con el rol de los feminismos hoy en día, ¿no? Digo, no creo que la proscripción a Cristina esté alejado de su condición de ser mujer, a su condición de género, a lo que implica ser mujer y hacer política al mismo tiempo, y ser mujer, hacer política y encima estar en la universidad. Me parece que son cuestiones que están
en un encadenamiento permanente y que me parece muy valioso justamente la convocatoria al Congreso y que sobre todo tenga la sede de la Universidad de La Plata, me parece que no es un dato menor y que es muy contundente en todo este contexto que estamos atravesando. Nombrabas lo que sucedió con Cristina la semana pasada y vimos en redes sociales muchos mensajes. Uno de ellos los habían armado los feminismos y uno de los carteles era: le tienen miedo a una mujer sin miedo, ¿no? ¿Cuánto miedo hay a una mujer que encarna el poder? ¿No? ¿Cuánto miedo Sí, provoca? Porque desde que asumió su primera presidencia, Cristina sistemáticamente se la ha bastardeado, se la ha criticado, se le han hecho miles de etapas ridiculizándola, ejerciendo violencia simbólica, mediática, ¿no? ¿Cuánto miedo hay atrás de una figura de una mujer con poder? sí, siempre nos cuestionamos qué hubiese pasado si Cristina era hombre, ¿no? Si la persecución, la proscripción, el ataque permanente, mediático, también político y social, hubiese sido igual, ¿no? Y creo que en esa respuesta hay muchas cosas que cambiarían. Sobre todo pensar que hoy a esto de que le tienen miedo a una mujer sin miedo, tiene que ver con esto, digo, ellos buscaban una foto de la humillación, ellos buscaban romperla a Cristina en su imagen privada, pero también en su imagen pública, y después la encontraron bailando en el balcón, y eso es algo que les rompió la cabeza ver que es una mujer sin miedo, que no les tiene miedo ni a los principales protagonistas de la persecución política, de la persecución judicial y de la proscripción, que son estos triunviratos de jueces en la Corte Suprema, pero tampoco le tiene miedo a los grandes protagonistas del poder económico que también se encuentran atrás de la proscripción. Pienso en Néstor Manieto, pienso en Pablo Roca, en AEA, entre otros. Entonces creo que claramente hoy Cristina está representando un poco eso, ¿no? El rol de las mujeres sin miedo al poder, que a su vez representan un poder enorme, digo, la movilización, la convocatoria, lo que estamos viendo todas las tardes en la casa de Cristina. Creo que eso también es una construcción de poder permanente y un poder que se renueva y que atraviesa distintas generaciones y sobre todo atraviesa distintas clases sociales y sobre todo representaciones ideológicas. Hemos visto estos días que en muchos sectores que quizás no son afines al peronismo, al kirchnerismo, incluso a las ideas que representa o los modelos que representa Cristina Fernández de Kirchner, han asistido a la plaza, han asistido a las movilizaciones, y eso tiene que ver con que ella no solo encarna el lugar de una mujer protagonista y poderosa en nuestra historia económica, política y social reciente, sino que también es la figura de una representación democrática, de un nuevo modelo que busca de alguna forma representar a las mayorías. Desde tu rol de analista económica, la semana pasada se dio el dato de bueno, ¿no? Cómo sube el desempleo, y uniendo esto con los feminismos, ¿cómo incide en las mujeres el desempleo? Bueno, principalmente incide de una forma directa en las mujeres jóvenes, ¿no? Y cuando hablamos de mujeres jóvenes, según la estadística que muestra el INDEC, estamos hablando de esas mujeres que tienen desde 14 años hasta 29 años, ¿no? Para que tomemos dimensión, la desocupación que mostró esta semana el INDEC, que ha sido la más alta en los últimos 4 años, llegó a tocar un techo del 7,9%. De ese 7,9%, hay un 60% que le explican solo las mujeres jóvenes, ¿no? Y ahí está el dato contundente que cuando vemos que la desocupación total en las mujeres fue del 9%, es decir, muy por encima de ese nivel general del 7,9%, pero si vamos al universo de mujeres jóvenes, esa desocupación llegó al 19%, y ahí está la contundencia de ver cómo hay una correlación directa entre la feminización de la pobreza como consecuencia de este modelo económico contractivo, pero sobre todo cómo eso se profundiza en el caso de las mujeres jóvenes, ¿no? Hay otro dato también que es muy contundente que tiene que ver con la informalidad laboral, donde la informalidad crece al 42%. Digo, hoy el 42% de nuestra población que está en condiciones de trabajar está haciéndolo en condiciones de informalidad, ¿no? Y principalmente de ese 40%, más de la mitad son mujeres. Cuando hablamos de trabajos informales, mujeres principalmente nos referimos a todo lo que tiene que ver con el ámbito de trabajadoras particulares
de casas, como Sí. también nos referimos al sector textil, donde la mayoría son mujeres, y hay sectores específicos donde muestran la mayor tasa de informalidad, pero a la vez esos sectores están compuestos por mayor cantidad de mujeres. Entonces, digo, claramente las mujeres siempre han sido las que se han llevado las consecuencias negativas de los modelos económicos recesivos. Esta es una vez más que empezamos a ver eso. Y en paralelo, cómo se destruye todo lo que tiene que ver con el presupuesto asignado a las políticas de género, que hace que justamente esas mujeres que no pueden salir al mercado laboral tengan mayor oportunidades de alguna forma recibir una prestación social o de tener un acompañamiento en ese proceso de salir a un mercado de trabajo que es ultra selectivo. Bueno, acá efectivamente los números del INDEC lo que nos muestran es que hay un sesgo de género que está también muy anclado a la informalidad laboral y a la desocupación. Digo, la desocupación crece, hay mayores fábricas que cierran, hay mayores empresas que cierran, pero también hay mayores mujeres que se quedan sin puestos de trabajo. Valentina, ¿cómo te va? Gabriel te saluda. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te escuchaba, tu voz nos suena muy, muy familiar a lo que escuchamos y miramos radio. En estos tiempos la radio también se mira, porque haces columnas económicas en diferentes medios, en alguna radio colega, muy querida, por cierto. Y me preguntaba cómo se comunica, cómo se explica, cómo se analiza la ciencia económica desde una perspectiva feminista. La ciencia económica suele ser deshumanizante, ¿viste? Permanentemente la introducción del álgebra, la introducción de las matemáticas en el análisis económico deshumaniza, nos convierte en números. Es mucho más fácil eliminar un número que a una persona. Me imagino que cuando además incorporás el valor de la perspectiva de género, bueno, la radicalidad de esa comunicación, la deshumanización de esa comunicación se profundiza. ¿Es así? Sí, efectivamente, digo, es muy difícil comprender que cuando hablamos de números, cuando hablamos de, bueno, crece la desocupación un 7,9%, no es solamente un número, digo, son 200.000 personas que se quedaron sin su puesto de empleo, ¿no? Y primero el ejercicio de bajarlo a la realidad de qué implican todos estos números que vemos que se debaten, creo que hay una intención muy fuerte desde un sesgo muy economicista y muy centrado en las políticas del gobierno y una perspectiva más, si se quiere, a la derecha, de decir, bueno, la economía es solo para economistas y solo los economistas pueden hablar y discutir y comprender sobre todo la economía, y creo que no es así, creo que es una visión muy sesgada y muy errada. Digo, la economía nos atraviesa en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, digo, cuando hablamos de, bueno, crece la desocupación, también tenemos que entender que eso significa que hay una mayoría de personas que se están quedando sin sus puestos de trabajo porque es producto de las políticas económicas. Cuando nosotros agregamos, y nosotras sobre todo agregamos la perspectiva de género a los análisis económicos, estamos incorporando un valor agregado, ¿no? Digo, otra perspectiva de comprender lo que está sucediendo a nuestros alrededores. Y sobre todo es fundamental, porque digo, en todos los procesos económicos recientes, a través de todos los patrones de acumulación que se han sucedido desde la dictadura hasta la actualidad, siempre las mujeres les fue peor, ¿no? Y siempre fueron las principales enemigas de los modelos de acumulación, pero también a su vez fueron las principales fuentes productivas de esos modelos de acumulación. Digo, las mujeres hacen un aporte que se debe cuantificar y se debe medir al Producto Bruto Interno, porque si esas mujeres no harían esos trabajos de cuidado no remunerados, seguramente esos varones no podrían salir a producir y generar rentabilidad, ¿no? Es Claro. una lógica muy, muy sesgada y muy patriarcal, pero que también es necesario discutir y poner sobre la mesa y construir datos y construir narrativas que hablen del rol de las mujeres en esta economía. Hace unas semanas se dio, por ejemplo, el debate sobre la tasa de natalidad, ¿no? Y el presidente, que tampoco es padre, que tampoco cuida, que tampoco tiene hijos y tampoco hace tareas del cuidado, salió a decir que básicamente las mujeres eran improductivas porque estaba cayendo la tasa de natalidad, ¿no? Como si la productividad se tendría que medir por la cantidad de hijos que una aporta a la economía,
y no por todo el trabajo no remunerado o todo el trabajo remunerado. De Y todas repente las se actividades que inauguró están como a cargo de proletario las Javier Milei. mujeres. Exactamente, ¿no? Increíble. Y digo, y la productividad es muy, también muy errático medirla, que tiene que tener una correlación con esa tasa de natalidad, ¿no? Entonces un poco, digo, nos obliga a nosotras a tener hijos para ser más productivas, para generar más acumulación del capital, cuando nosotras todos los días, digo, desde la universidad, desde las empresas, desde las ciencias, la tecnología, de la función pública, aportamos productividad, generamos rentabilidad y estamos poniendo nuestros cuerpos y nuestras mentes a disposición de ese modelo de acumulación también. Además es reducir la problemática mundial, planetaria de la tasa, la baja en la tasa de la natalidad, a culpabilizar a las mujeres sin entender la complejidad que tiene el tema, ¿no? Hay que ver qué pasa con, digamos, los hombres, por qué, no sé, tienen menor calidad de esperma, si es el agua, si es el ambiente, por qué los padres y las madres deciden no tener hijos, por qué los derechos laborales no están garantizados, etcétera, etcétera. Es más fácil culpabilizar una vez más a las mujeres que dar el debate completo, ¿no? Sí, total, y para mí acá hay algo que es fundamental, digo que, insisto con el tema de la proscripción de Cristina, digo, nunca hubo un gobierno donde hubo más políticas para la ampliación y para el crecimiento de la tasa de natalidad. Se ha comprobado que la UH ha sido producto también de eso, digo, todo el acompañamiento, porque digo, no es solo embarazarse y tener un pibe, sino también es el Claro. acompañamiento económico, social y político que tiene que tener ese nacimiento, ese desarrollo de esa nueva vida, pero también la ley de fertilización asistida, que a veces nos olvidamos, pero fue también durante los gobiernos kirchneristas, y eso provocó que puedan nacer un montón de nuevos chicos frente a una política del Estado que no solo proporcionaba los recursos económicos necesarios, sino que acompañaba a esas nuevas crianzas. Entonces, Claro. digo, yo creo que si la crítica es desde el gobierno que está haciendo Javier Milei, quizás tendría que ver experiencias valiosas como fueron los gobiernos kirchneristas en materia de políticas que hicieron que crezca la tasa de natalidad y principalmente, bueno, la discusión económica. Digo, es muy difícil pensar que alguien va a poder procrear o alguien va a querer proyectar tener un hijo y una ampliación de su familia cuando su salario no le permite llegar cómodo a fin de mes. Valentina, lo último por mi parte, pero me quedaba pensando en el desarrollo académico. Yo me imagino que el desarrollo académico en ciencia económica debe ser muy, muy profuso en términos de cuál es la participación de las mujeres en ese desarrollo. Sin embargo, la academia lo niega permanentemente. No conoces el nombre de una economista. Cuando hablo de economistas, hablo de los economistas célebres cuyos manuales de algún modo vienen regulando el mundo, ¿no? Desde la riqueza de las naciones en adelante son todos hombres. Son todos hombres. Te meten 2 por siglo, pero son todos hombres, siempre. Sí, bueno, principalmente pensar que hoy hemos logrado avanzar un montón en la participación de las mujeres en los ámbitos más de las ciencias duras, de la economía y demás, y eso también tiene que ver con el rol que han tenido los feminismos. Vuelvo al tema de feminismos y universidad, la importancia de también pensar programas académicos con perspectiva de género, ¿no? Que haga que no sean recesivos o exclusivos para las mujeres y los feminismos, sino que sean de un carácter más inclusivo. Creo que también hay una cuestión que no tenemos que asegurar, que quiere decir, bueno, hay mujeres que llegan a cargos importantes dentro del ámbito económico, y eso tampoco quiere asegurar que tengan una perspectiva feminista. Digo, hoy veamos la La presidenta y la directora vicepresidenta. del Fondo Monetario Internacional es Claro. mujer, es Cristalina Georgieva, y eso no quiere decir O la que tenga vicepresidenta una argentina, perspectiva. por ejemplo, Valentina. Claro. Exactamente, ¿no? Que digo, no Bullrich, quiere decir que ¿no? tengan. Exacto, total. Bueno, hay un montón de ejemplos de mujeres que llegan a lugares de altos rangos o de una alta capacidad de acumulación de poder que no representan ideas que están ligadas con el feminismo, y creo que ahí también nosotros tenemos que darnos la disputa interna de decir, bueno, hay que crear universidades que tengan perspectiva de género, hay que discutir los programas, digo, porque una vez que nos recibimos y atravesamos nuestra carrera profesional, vemos que no tenemos herramientas tampoco, que la universidad no nos proporciona esas herramientas, y yo creo que en esa clave la Universidad de La Plata, a diferencia de otras, ha estado muy avanzada, y todavía, bueno, sirve también estos espacios de convocatorias y este Congreso Latinoamericano de Feminismos para dar la disputa de qué ámbitos queremos crear de discusión que nos tengan a las mujeres, a los feminismos adentro, y que nos permitan incorporar ese valor
agregado que tiene la perspectiva de género en la economía, pero también en los otros ámbitos de discusión. Uh-huh. Valentina, muchísimas gracias. Es muy importante esto que vos decís también de poder participar en estos encuentros, darle el valor, la necesidad de pensar y repensar los feminismos para ver, bueno, cuál es la salida ante tanta hostilidad hacia los feminismos, pero con un nivel de crueldad hacia la sociedad en general, ¿no? Si es necesario construir nuevos marcos teóricos, nuevas praxis, qué hacer, porque también hay un avance de las derechas que van en su totalidad contra los sectores populares, contra los feminismos en particular, reapropiándose, por ejemplo, cuando Caputo y Milei decían esto de mis dólares, mi decisión, utilizando un estandarte de los feminismos, ¿no? Con total desfachatez, tomaron una bandera de los feminismos y la utilizaron para implementar una política nefasta que no sirvió para nada, supongo, vos lo sabés bien, ¿no? Y bueno, repensar esto, ¿no? Y estos encuentros son muy necesarios. Así que ahí nos estaremos viendo. En tu caso, bueno, el 3 de julio a las 11, el conversatorio Universidad Pública y procesos de democratización, debates y apuestas feministas. Muchísimas gracias por esta comunicación y te pueden seguir contanos dónde la gente que quizás por primera vez te está escuchando y te está viendo te quiera seguir. Me pueden seguir por Twitter, que es valen-castro, o por Instagram, que es valen.castro13, así que esas son mis redes. Y bueno, nos vemos la semana que viene en el primer Congreso Latinoamericano de Feminismos y Universidad. Muchísimas gracias. Saludos. Que tenga buenos días. Ahí pasaba Valentina Castro, socióloga, analista económica, es parte de Flaxo, es docente de la UNLP y bueno, nada, súper interesante. La charla inaugural va a estar, Valentina. Va a estar posteriormente. Inmediatamente después de la inauguración, exacto, perdón. Exacto, en el conversatorio que le sigue el próximo, es jueves, ¿no? 3 de julio. Sí, 3 de julio. Exactamente, a las 11 de la mañana. Muy bien. Bueno, imperdible, gracias, una cita imperdible, sin lugar a dudas. Ese primer Congreso Latinoamericano, Universidad Pública y Feminismos Contemporáneos, que se va a desarrollar en la Universidad Nacional de La Plata, al marco de la celebración de los 120 años de nuestra universidad, a partir del jueves de la semana próxima, el jueves 3 de julio, días jueves y viernes 3 y 4 de julio, aquí en el edificio Karakachov. Noelia, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por este espacio. Me encanta. ¿Me lo voy a llevar? ¿Puedo? Sí, claro que sí. Qué lindo. Sí. Esa es ahí como era. Había un personaje que era un millonario, que tenía anteojitos y... Hay chiquitos, redonditos. Con una galera, exactamente. Sí, con una galera bastante baja, pero no me acuerdo cómo se llamaba el personaje. 40 minutos pasaron de las 12, estamos en No Corras hasta la 1 de la tarde, los acompañamos. Radio Universidad de La Plata. Universidad.